Antes de empezar a hablar de Git, lo primero que debemos de conocer es qué es un controlador de versiones y cómo funciona. Y el ejemplo más claro con esto es que alguna vez todos hemos terminado con la carpeta así. ¿La reconocen? Bueno, yo la verdad es que sí, antes de conocer Git y en algunos trabajos escolares. En algún punto tenemos ya tantas versiones que no sabemos cuál es la final. Y la pregunta es ¿por qué no borramos todas las carpetas y al final solo estamos entregando una? Y básicamente estamos trabajando sobre la versión final, no estamos ya trabajando sobre, por ejemplo, la que dice versión 2. Quizá todas estas carpetas contienen información que la última versión ya no contiene. Y quizá en algún momento nos costó mucho trabajo reunir esa información como para borrarla nada más así. ¿Por qué? Porque en algún momento el proyecto final puede requerir de esa información. Y hasta que no entregamos el proyecto, no las vamos a borrar, ¿de acuerdo? Esta es la forma más rudimentaria de un controlador de versiones. Básicamente, estamos guardando el estado en el que se encontraba el proyecto, en algún punto del tiempo. Es decir, en algún punto creemos que ya es bueno guardar y simplemente guardamos tal como está, creamos otra carpeta y seguimos trabajando. Y así podemos seguir creando carpetas. Pero ¿el controlador de versiones crea carpetas infinitamente? Pues la verdad es que no. El controlador de versiones lo que hace es guardar toda esa información, el contenido de las carpetas y las carpetas en sí, los archivos, qué archivos se editaron, se eliminaron, en una base de datos que nosotros vamos alimentando cuando queramos guardar la información del proyecto. Y asimismo, cuando queremos obtener información de esa base de datos de cómo se encontrará el proyecto en algún punto. Y lo primero que surgieron fueron los sistemas de control de versiones locales. Funcionaban pues en la máquina local del desarrollador, eran muy rápidas, no había dependencia con el internet, pero ¿qué era lo que pasaba si algo le pasaba a la máquina y no teníamos ningún respaldo? Bueno, pues la información se perdía. Otra de las desventajas que tenían los sistemas de control de versión locales es que el trabajo en equipo era prácticamente imposible de realizar, puesto que cada máquina tenía su propio historial y su propia base de datos. Y al final mezclar toda esta información era muy difícil. Y es así donde llegan los sistemas de control de versiones centralizados. Funcionaban con un servidor y los desarrolladores se conectaban al servidor, descargaban el proyecto, trabajaban y una vez que terminaban actualizaban todos el historial en el servidor. Esto tenía ventajas y desventajas. Para mi punto de vista, más desventajas. Pero las ventajas que había era que el mantenimiento pues únicamente se le hacía al servidor. Desventajas pues que ahora había dependencia con la conexión al servidor. Si no tenías conexión al servidor, no podías hacer nada. Y ahora la responsabilidad de todo estaba en el servidor. Si el servidor se caía, no estaba disponible, tú tampoco podías trabajar. Pero se solucionó el trabajo en equipo. Y así fue como llegaron los sistemas de control de versiones distribuidos, que es donde se encuentra Git. Los sistemas de control de versiones distribuidos tienen también un servidor, pero todo el historial, toda la base de datos con la información del proyecto la tiene cada máquina de cada desarrollador. Si el servidor pierde toda la información, cualquier desarrollador puede restaurar esa información con la copia que tiene en su máquina. Y asimismo, si el desarrollador pierde la información, pues es muy fácil que descargue la base de datos del servidor. Y entrando a cómo nace Git. Git nace en 2005 cuando Linus Torvalds, el creador del kernel de Linux, que usaba un control de versiones llamado BitKeeper para construir su sistema operativo, su kernel, para construir el kernel de Linux, rompe relaciones con esta empresa. Y pues siendo Linus Torvalds, pues no quisieron buscar a otra empresa, ellos decidieron crear su propio controlador de versiones con las buenas y malas experiencias que habían tenido de BitKeeper y así lograron pues Git, que es un sistema de control de versiones distribuido, veloz, con el que se puede trabajar en paralelo y bastante simple. En el siguiente capítulo veremos, iniciando con Git, los primeros comandos. Muchas gracias.